Bienvenidos de nuevo a este espacio donde exploramos las historias que nos roban el aliento, las que nos hacen suspirar y, a veces, las que nos sacan alguna que otra lágrima. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un asunto que ha capturado la atención de miles de fans alrededor del mundo y que, francamente, nos tiene a todos con el corazón en un puño. Vamos a hablar de un momento que, al parecer, ha sido muy intenso, muy emotivo, protagonizado por dos de las figuras más queridas del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Y el titular que nos trae aquí hoy, que de verdad te hace detenerte a pensar, es este: Can Yaman no aguanta, abraza a Demet Özdemir llorando. ¿Todos ven qué hay detrás de esta escena? ¿Qué ha sucedido para que un actor tan carismático y, por lo general, tan seguro de sí mismo, se muestre de esta manera tan vulnerable ante el público? Prepárense porque vamos a desgranar esta historia, a buscar las pistas, a entender las emociones y a compartir con ustedes todo lo que sabemos. Y si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras por el fascinante mundo de las celebridades. Cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, es casi imposible no evocar la magia de Erkenzikuş, o Pájaro Soñador, ¿verdad? Esa serie que los catapultó a la fama internacional y que creó una conexión tan fuerte entre ellos, y por ende, con todos nosotros. La química que proyectaban en pantalla era innegable, era tangible. Y esa química muchas veces trasciende las cámaras, se siente en la vida real. Se rumorea, se comenta, se especula y a veces esas especulaciones se ven confirmadas por momentos tan impactantes como el que mencionamos. Imaginen la escena: un evento público, flashes por doquier, fans expectantes y de repente un quiebre. Un momento de pura emoción donde Can, conocido por su energía arrolladora, por esa sonrisa que derrite, se ve superado por algo que le hace buscar el consuelo en los brazos de Demet, derramando lágrimas. ¿Qué podría desencadenar algo así? Podemos pensar en muchas posibilidades. Quizás fue un reencuentro después de un largo tiempo de separación. A veces la nostalgia, el recordar los buenos momentos compartidos, puede ser abrumador. Ambos actores han tenido carreras vertiginosas, viajes constantes, proyectos que los han llevado lejos de casa y de sus seres queridos. Un abrazo así, cargado de lágrimas, podría ser la expresión de una alegría desbordante al verse de nuevo, de la profunda conexión que, a pesar de la distancia y el tiempo, sigue intacta. Es la confirmación de que su amistad, o lo que sea que los une, es algo genuino y poderoso. Ver a Can, a ese hombre que proyecta tanta fuerza, mostrarse tan vulnerable, nos recuerda que todos somos humanos, que las emociones nos controlan a veces, y que el apoyo de alguien cercano puede ser nuestro mayor refugio. Y que ese alguien sea Demet, con quien compartió tantas escenas, tantas risas y seguramente tantas vivencias intensas durante el rodaje de Erkenzikuş, le añade una capa de significado aún mayor a este momento. Otra interpretación, que también es muy plausible y que ha resonado con muchos fans, es la de un momento de profunda gratitud. Piensen en todo lo que han vivido juntos. Erkenzikuş no fue solo un éxito, fue un fenómeno. Les abrió puertas, les dio una fama global, pero también implicó mucho trabajo, mucha presión, muchas horas invertidas. Un abrazo así, entre lágrimas, podría ser la expresión de Can hacia Demet por todo el apoyo mutuo durante esa etapa. Tal vez fue un evento en el que se reencontraron para celebrar algún logro relacionado con la serie, o quizás simplemente se cruzaron y la emoción del momento, al verse y recordar todo lo que compartieron, los embargó. Es la gratitud por haber sido compañeros en esa aventura, por haberse tenido el uno al otro en los momentos de estrés, de cansancio, de euforia. Es un reconocimiento silencioso pero poderoso de lo importante que fue su vínculo para ambos en ese viaje tan intenso. Y no podemos obviar la posibilidad de que haya una carga de tristeza. Quizás el evento en cuestión estaba marcado por alguna noticia, alguna despedida, o algún recuerdo agridulce. A veces los reencuentros, por muy esperados que sean, también traen consigo la melancolía de lo que se ha perdido o de lo que ha cambiado. Si sumamos a eso la presión mediática, la mirada constante de las cámaras y los fans, es fácil que las emociones se magnifiquen. Ver a alguien tan fuerte como Can permitirse ese momento de fragilidad en público es, sin duda, algo que conmueve. Y que lo haga con Demet, sugiere una intimidad y una confianza muy especiales. Tal vez estaban hablando de algo personal, de un desafío que uno de ellos estaba enfrentando, y la empatía de Can, su deseo de consolar a Demet, o viceversa, se manifestara de esta forma. La vulnerabilidad compa.
Compartida en público es un acto de gran valentía y de profunda conexión humana. Para entender mejor la magnitud de este momento, es importante recordar el contexto. Kanyaman es conocido por ser un actor que se entrega por completo a sus personajes, y también por tener una personalidad muy apasionada y enérgica fuera de las pantallas. Ha sido objeto de mucha atención mediática, tanto por su trabajo como por su vida personal, y no siempre ha sido fácil para él lidiar con esa exposición constante. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado ser una actriz muy talentosa y una persona con una gran sensibilidad. La relación que construyeron en Erkenci Kuş fue tan creíble, tan real, que los fans se enamoraron no solo de sus personajes, sino de la idea de ellos como pareja. Y cuando esa química parece extenderse a la vida real, las expectativas de los fans se disparan. Por eso un abrazo tan emotivo entre ellos, y que además sea visible para todos, se convierte en un acontecimiento. No es solo un abrazo entre amigos o colegas, para muchos, representa la confirmación de algo más profundo, algo que trascendió la ficción. Es la validación de la conexión que muchos esperaban ver fuera de cámaras. En la era de las redes sociales, donde cada detalle se amplifica y se viraliza, un momento así se convierte en noticia de primera plana para los seguidores de ambos. Las interpretaciones vuelan, que si se están diciendo adiós, que si se están reencontrando tras una pelea, que si es la emoción del éxito. Las teorías son infinitas. Y es precisamente esa ambigüedad, esa falta de una explicación oficial clara, lo que hace que este momento sea tan intrigante. Las imágenes por sí solas nos cuentan una historia. Vemos a Can con el rostro marcado por la emoción, buscando el apoyo de Demet. Vemos a Demet recibiendo ese abrazo, mostrando comprensión y cariño. Y vemos a su alrededor, las cámaras, las miradas de la gente, la confirmación de que no es un momento privado, sino uno compartido, uno público. Y en esa exposición radica la fuerza de la imagen, la capacidad de generar tantas preguntas y tantas emociones en quienes la vemos. Podemos suponer que en ese instante las palabras no eran necesarias. Un abrazo así, con lágrimas, es un lenguaje universal. Habla de alivio, de amor, de pérdida, de alegría, de miedo, de esperanza. Habla de la complejidad de las emociones humanas, de la importancia del contacto físico, del consuelo que encontramos en las personas que nos importan. Y ver a dos figuras tan admiradas, en un momento de vulnerabilidad, nos conecta con nuestra propia humanidad. Nos recuerda que detrás del glamour y la fama, hay personas con sentimientos, con luchas, con momentos de debilidad y de fortaleza. Entonces, ¿qué podemos concluir de este impactante abrazo? Más allá de las especulaciones y los rumores, lo que queda claro es la profunda conexión que existe entre Kanyaman y Demet Özdemir. Ya sea una amistad forjada en la intensidad de un set de rodaje que se convirtió en un fenómeno mundial, o algo más, esa conexión es innegable. Ese momento capturado por tantas cámaras, se ha convertido en un símbolo de la emotividad, de la vulnerabilidad y de la fuerza de los lazos humanos. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de tener a alguien a quien recurrir en los momentos difíciles, alguien que nos ofrezca un abrazo sincero y reconfortante sin importar quién esté mirando. Este evento, sin duda, ha añadido una nueva capa a la narrativa de su relación, tanto para los fans como para el público en general. Nos ha mostrado una faceta de Kanyaman que no vemos a menudo, una vulnerabilidad que, lejos de restarle carisma, lo hace aún más cercano y humano. Y ver a Demet Özdemir en esa posición de apoyo y consuelo, refuerza la idea de una amistad sólida y de un respeto mutuo. Al final, lo que nos queda son estas imágenes que hablan por sí solas, imágenes que nos invitan a sentir, a especular, y sobre todo, a recordar que las emociones, en su forma más pura, son el hilo conductor de todas nuestras experiencias. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado este momento tan comentado y emotivo entre Kanyaman y Demet Özdemir, intentando desentrañar las posibles razones y el impacto que ha tenido. Lo que hemos podido constatar es que, más allá de los detalles exactos, este abrazo encapsula la esencia de una conexión humana profunda y genuina, expuesta ante los ojos del mundo. Ha sido un viaje de emociones, de especulaciones y de admiración por estos dos talentosos artistas. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este momento. ¿Qué creen que sucedió? ¿Cómo interpretan ustedes este abrazo cargado de lágrimas? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus perspectivas, siempre enriquecen nuestras conversaciones.
Y si les ha gustado este vídeo y el contenido que creamos en este canal, por favor, no olviden darle ese pulgar hacia arriba, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de estos artistas o que disfruten de este tipo de historias. Y si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse. Al hacerlo, se unirán a nuestra comunidad y nos darán el impulso que necesitamos para seguir trayéndoles los contenidos más interesantes y emocionantes. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.